pues vamos a empezar esto. Hoy tengo preparado un tema sabroso. Chiles en nogada. Justicia alternativa, ¿cómo ves? Está bien. No suena sabroso. Bueno, vamos a empezar. Claro que sí. Vamos a empezar con algo muy, muy fácil, muy simple. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre reparación del daño y procedimiento abreviado? No, la verdad no. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hola, noches a Víctor. todos. Gracias. Hasta donde tengo entendido, el procedimiento abreviado es cuando el imputado acepta los hechos y se hace más corto el juicio. El juicio se acorta directamente, ya no se pasa por todas las etapas, se hace más corto, pero se sigue lo que es la reparación del daño. O sea, eso sigue en pie, la reparación del daño. Es como consecuencia de... Como consecuencia de, o sea, sigue existiendo, pero siempre y cuando el imputado esté de acuerdo o el Ministerio Público lo decrete, ¿no? Es lo que tengo entendido. Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Más que nada que supieras la diferencia. Sergio, levantaste la mano. Espérame tanto. Sí, la diferencia es que la reparación del daño no llegas a juicio, o sea, te evitas un juicio y el procedimiento abreviado sí es un juicio, ¿no? No. Termina la acción penal, pero el juicio no. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la reparación del daño, pero se va a lo que sería si se puede o no se puede. ¿Por qué? Recordemos que es una facultad que tiene el Ministerio Público y el juez a ofrecer para la reparación del daño en los delitos que no sean dolosos, o si son dolosos, siempre y cuando siempre y cuando los delitos que sean dolosos no lleven una pena mayor a una cierta cantidad. De hecho, lo pueden ver ustedes, lo de reparación del daño en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Entonces, lo puede ofrecer el juez y ¿cómo se llama? Y el Ministerio Público. Pero quien da la pauta a si sí o si no, va a ser la víctima, porque es su derecho. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, todos pueden proponer y pueden decir, incluso yo he visto abogados defensores de la parte del imputado que le dicen, es que nos vamos a la reparación del daño, ¿no? A ver, espérate, tú no lo puedes proponer, ¿de acuerdo? No estás facultativo para esa proposición. ¿No te ha pasado, Luis? No. A mí sí me ha tocado verlo acá muchas veces. No sé qué les enseñan en la escuela. Ay, cálmate. Víctor, levantó la mano. Víctor, te escucho. Oiga, licenciado, una preguntota, ya me confundió. Mire, precisamente ese tema lo estuvimos viendo el domingo pasado con mi maestra de Derecho Penal y fue una pregunta que le hice. Si una vez, o sea, si la víctima o el ofendido no están de acuerdo en el proceso abreviado, si se suspendía. Y ella nos comentaba que que ellos no tienen esa facultad. Si el imputado acepta los cargos que se le están, o los términos, gracias, que se le están imputando, se hace el procedimiento abreviado, pero en todos ellos va a llevar una reparación del daño. Ahí te va, pregunta, alcalde, perdón que te interrumpo. Sí. Si estás aceptando los cargos y ofreces un convenio reparatorio del daño y no lo llevas a cabo, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, Es que está subyúdice. ¿Estamos de acuerdo? El señor ajá, aceptó el daño. Como consecuencia del daño, se lleva a una reparación. Del daño me refiero del lo que se haya causado, lesiones, etcétera, etcétera. Nos sí, vamos cualquier al cosa que haya abrevado sido. y como la consecuencia en la sentencia debe de estar debidamente reseñado y acordado la reparación del daño. Si hay un incumplimiento en la reparación del daño, Entonces se continuaría el proceso nuevamente, pero ya sin ningún beneficio por el incumplimiento que hubo por parte del imputado. ¿Se podría hacer? habría que ver exactamente los términos de la sentencia y de la reparación del daño. Es la verdad. Yo no le veo otra. Porque, ok, yo ya la libré, no toco el bote. Y resulta que debo de reparar el daño. Y resulta, como consecuencia de mi negligencia, incumplo. Llegué, pegué, choqué, sí, yo pegué. Perfecto, ok. ¿Dónde está la reparación del daño? Pero ahí sí ya sería prisión. Perdón, ¿Ya sería qué? apagué el micrófono, Diaman, perdón. ¿Ahí qué? Que digo que si ahí ya sería prisión por el incumplimiento. No. O depende del juez. Depende del cómo va a quedar la reparación del daño. Normalmente es en cuestión pecuniaria. El daño no hay nada más, acuérdate que puede ser, si mal no recuerdo, o sea, no nada más es material, o sea, ok, choqué tu coche, pérdida total, te doy uno nuevo. No, porque tiene que ver la individualización de la pena y tiene que ver todos los elementos que reúne el procesado. Tiene que pagar 4 millones de pesos porque chocó con su taxi un Lamborghini. El coche fue pérdida total. Como consecuencia del golpe se fue a estrellar contra una pared y el coche quedó completamente destruido. ¿Cuál sería la reparación del daño? ¿Cómo? Si el señor es un taxista. ¿Sí me explico? Voy a pensar. Es que, bueno, entonces ahí habría que ver con qué bienes o qué posesiones tenga No las tiene. para ver, y el acuerdo, se llegaría a un acuerdo, ¿no? Pero no los tiene. Desde el momento desde que se está poniendo la pena que el juez está estableciendo, a veces citan que sí puede ser hasta por una fianza, que son alternativas también. Se llama algo de sustitución de la pena. A eso me refiero. O sea, dejas de compurgar la pena de prisión si tú reparas el daño y demás, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿Sí si o en no? en este caso, bueno, sí. Pues es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan. Una cosa es la reparación del daño, otra cosa es lo que les estoy informando. O sea, el juez te va a decir, tú tienes que pagar una pena por la cuestión moral. Tienes que resarcir el daño causado por tal cantidad. Entonces, es ahí donde debemos de entender cómo es. Ahora, hay toda una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y eso es lo más importante, independientemente del procedimiento penal. Exactamente. Es lo que estamos viendo, licenciado. Qué bueno que usted me dio. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto es una cuestión que tratan de que las personas que hayan cometido algún delito menor pueda ser
subsanado mediante el pago de la reparación del daño y no lleguen al bote. Para aliviar No sé nuestro si- sistema penitenciario. Para despresurizar, exactamente. Y también de igual forma, pues como tal la víctima o ofendido obtenga pues la reparación del hecho mismo, de la situación en la que se le afectó, ¿de acuerdo? Suena muy maravilloso todo esto, suena Pero en precioso. la vida no llega. Es muy rara vez llega a concluirse, ¿de acuerdo? O llega a términos que beneficien a ambas partes. Así es, exactamente. Eso es lo que tenemos que ver. Como les decía en alguna ocasión, o sea, van a prostrarse en alguna situación real, que digan, ¿sabes qué? Se llevó la entrada de la señora, iba en estado de, iba emocionalmente mal la persona, chocó con la entrada de la casa tenía una entrada de acero muy bonita, tenía unas orquídeas preciosas con un costo de, no sé, las orquídeas cuestan muy caras, como, ¿qué les gusta? $600 cada orquídea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No, lo que sea. Bueno, vamos a ver que el precio de la reparación del daño está en los 50,000 pesos, ¿no? La reparación del daño. Y te dice la persona, ¿sabes qué? Tengo 30, ya que muera, ¿no? O pues te voy dando mensualidades a 12 mensualidades y pues a ver si te paga las 12 mensualidades, ¿no? Entonces... Por eso, llegas al punto de que aceptan, ok, perfecto. Aceptaron, está el convenio. Se da el incumplimiento del contrato, del convenio. ¿Cómo se establecerá en la pena? Digo, en la sentencia. Esa es la duda. Esto no se puede, no pueden solicitar que se deje en el juzgado para evitar ese tipo de situación de que ya no pague, que haya una negativa de pago. Que sea una evasión del pago. Ajá. Entonces, que eso es lo que tenemos que ver, exactamente. Es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver el juez? Porque entonces se convertiría en una cuestión civil. No sé si me expliqué. Licenciado, una pregunta. ¿Por qué tienes el 180 y tantos? ¿Es el Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí. Ah, ok. Es que estoy viendo yo la ley y tiene 40 y tantos. No, la ley nada más tiene, ¿cómo se llama? Tiene, okay. Aquí está, 52 artículos. Así es. Pero sí, habría que ver en los términos de la sentencia cómo está señalado. Acuérdate que hay una cosa que se llama la individualización de la pena. Entonces, si bien es cierto, dos circunstancias similares, hechos similares, no significa que van a tener soluciones iguales. ¿A qué me refiero? Uno puede ser un daño por una ventana y el otro puede ser un daño de incendio de una empresa, o puede ser un incendio de una destrucción de un auto o un daño material que vaya más allá de la capacidad económica de la persona. No sé si me expliqué. Lick, yo tengo una duda. Adelante. Usted hacía referencia a una obligación civil, pero ¿o en qué se basaría para reclamar esa obligación civil? Pues, estamos despresurizando. Lo que yo he visto es precisamente eso. ¿Cómo le quitas la presión al sistema de justicia penal? Pues tratas de llegar a medios reparatorios. ¿De acuerdo? Un medio reparatorio, ¿qué va a decir? Te voy a sustituir la pena por el cumplimiento de la reparación del daño. ¿De acuerdo? Y esa es la situación. Tienes que especificar claramente en la sentencia como juez qué es lo que vas a reparar y en qué términos se va a reparar. Pero le vas a decir, en 12 meses, señor, yo no gano más que un salario mínimo. Sí le reparo el daño, me voy a tardar 28 años.
le voy a dar una cantidad de X, porque yo también necesito el mínimo vital para poder subsistir. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema que deben ustedes de buscar. Por eso Bueno, deben pero ustedes de ver esa circunstancia. Yo le digo que le puedo pagar 500 pesos a la semana o al mes. Le reparo el daño. Él va a decir, no, pues no lo acepto. Pues yo te estoy dando cumplimiento con la reparación del daño en los términos que yo puedo. No puedo ir más allá. no sé, bueno, ahí no se daría lo que es una situación de una suspensión condicional al proceso. Se repara el daño, pero si en caso de incumplimiento, Sí, ahorita. Es llega. lo que yo estaba diciendo. Pero Y yo soy, ¿cómo se llama? Mandona, grito. Perdón, por ahí hay un micrófono abierto, licenciado. Ya apagué todos de una vez. No, pero a ver, quien estaba hablando, el licenciado, era lo que estábamos platicando. Espérame, déjame encontrarlo. ¿Quién está hablando? Era Manuel, ¿no? No, creo que soy yo. Era Alberto. Ah, ok. Te escuchamos, perdón, es que lo tuve que apagar porque escuchaba mucho ruido. Dime. Sí, le comento, en caso de incumplimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su apartado de suspensión condicional, establece que se debe continuar con el procedimiento, ¿no? Exactamente. Y volvemos al punto. ¿Cómo vas a poder solucionar o solventar el caso de la reparación del daño? Pues sí puede ser en pagos. Sí, pero dice, ¿qué es lo que yo puedo dar? Fíjate, una sentencia, acorde a lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene, primero que nada, el juez, quien está llevando a cabo, o los magistrados, etcétera, la fecha, el nombre del acusado y del ofendido, la narración de los hechos que constituyeron el delito que se está juzgando y, en el caso, los daños y perjuicios reclamados. La oferta para reparar el daño, así como los argumentos de defensa del acusado. Un extracto de las pruebas, de donde se detallan las pruebas en las que se basó el juez, las razones que sirvieron para fundamentar su resolución. Pero fíjate, la oferta para reparar el daño, así como los argumentos, ¿no? Y la otra es los daños y perjuicios reclamados, para que pudiera funcionar en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, para que pueda tener una alternativa de excarcelación, según lo establece el 406 dentro del procedimiento tradicional, la sentencia se dictará después de la audiencia de juicio, una vez escuchados los alegatos, y eso ya lo sabíamos, ¿sí? Pero en el momento en que tú llegas a ese punto, el juez ya debió haber valorado las circunstancias personales de cada una de las partes. ¿Sí? Es como en una pensión alimenticia, o sea, sí, el derecho familiar está hasta arriba y dices, sí tiene que cumplir, pero la realidad es que no tiene con qué. Entonces, sí hay una diferencia entre penal y familiar, pero lo que quiero que entiendan es que ustedes se van a topar con esos hechos reales, ¿no? O sea, yo les puedo decir, no, pues mira, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que tienen que cumplir, que es su obligación, los medios alternativos de solución a controversias también dicen que tienen que cumplir, que es su obligación, pero la realidad, el mundo real, ¿de acuerdo? De donde todos venimos y de donde todos vivimos, la realidad es que no todos tienen que para pagar 60,000 pesos, 50,000 pesos de reparación del daño, o 100,000 pesos de reparación del daño. Esa es la realidad, no todos tienen ese sustento. Hay gente que está al día y comete hechos que la ley conoce como delitos o hechos punibles, pero la ley también establece que tiene el derecho a un medio alternativo, ¿de acuerdo? Entonces el juez hace que, no sé, esa sería mi pregunta, el juez hace que garantice a través de un pagaré o algo así, digo, para que se pueda reclamar una acción civil. Sí y no, porque aquí debe de tomar criterios el juez para poder determinar el quantum de la reparación del daño en la sentencia,
¿sí? Y la posible ejecución, pues él debe de tomar ciertos elementos de cada una de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que más importa. Ahora, debe de sentar las bases en base al artículo 20 de la Constitución, o sea, apartado B de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que como garantía individual de las víctimas y de los ofendidos, la reparación del daño para asegurar de la manera puntual y suficiente de la protección de los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Y responder al reclamo social frente a la impunidad. O sea, dice, oye, espérame, yo fui el lesionado, a mí me lesionó en mi persona y en mis cosas, debe de haber una reparación del daño, ¿no? A eso me refiero. Artículo 20, gracias. apartado B. Sí. Apartado B, fracción cuarta, ese es el C. Más para arriba. Ahí está. ¿De acuerdo? O sea, eso es algo bien importante que se debe de entender. Porque eso es algo que dice, ¿sabes qué? Era un teporochito. O era un raterillo de poca monta. No tenía dinero, era un adicto al alcohol, era un adicto a las sustancias psicotrópicas. Y resulta que indudablemente el señor no va a tener bienes para poder responder del daño que causó. ¿De acuerdo? Pero también el juez debe de decir y debe de entender, o sea, esa circunstancia. Ahora, voy a pensar, dadas las circunstancias económicas, socioeconómicas del imputado, y en este caso del sentenciado, no es posible, por lo tanto, no le puedo conceder la reparación del daño. Tendrá que compurgar el término que marque para poder hacerlo. Le dicen, tienes que estar 4 años en prisión por la cantidad del robo o del daño que tú intencionalmente realizaste. Y resulta no tiene dinero, pasan los 4 años. ¿Qué pasa? No reparó el daño. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? O sea, lo que se busca es que la víctima se le pueda reparar el daño que se le causó con motivo del acto ilícito que fue perpetrado en su contra. Entonces, el fallo debe de venir, se debe de ser elemento necesario para fijar el monto correspondiente para hacerlo. Podrá hacerse en la ejecución de la sentencia. Eso es muy importante. Entonces, ya se empieza a jugar con 2 elementos importantes, la cuestión penal y la cuestión civil, para efecto de la reparación del daño. ¿Sí me entendieron? Sí, gracias. Entonces, son situaciones, como decía el licenciado Rosas, que tenemos que valorarlos, ¿no? Si somos abogados postulantes, pues debemos saber que vamos a la causa petendi. No nada más quiero meterlo al bote, no, quiero que me pague los daños que se me causó. Se le va a imponer una multa, va a haber una reparación del daño a la sociedad y una en lo particular. ¿De acuerdo? Todos esos elementos los debe de tener el juez a la vista y al momento de dictar sentencia, y debe de dar los diferentes razonamientos, porque de ahí puede ser deducido un amparo en contra de la sentencia. Puede ser apelable y puede ser posteriormente motivo de una... Porque también el sentenciado tiene derechos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, licenciado? Una Así es. pregunta. ¿Perdón? Adelante, Sonia. Por ejemplo, en el ejemplo que pone este licenciado Colín del teporochito, ¿no? Que lo meten a la cárcel 4 años. Y aún sigue él sin tener para pagar, pues obviamente, ¿verdad? Ahí, bueno, todavía ahí no entiendo qué pasaría o qué seguiría de ahí. ¿Qué seguiría? En estricto derecho,
se debe de reparar el daño, pero no lo puedes tener secula seculorum porque el señor no tiene dinero, Ajá. no tiene un modo honesto de vivir. Ni en dónde Entonces, vivir, ¿no? va a ser imposible la reparación del daño. ¿En Ah, qué momento se da la reparación del daño? pues cuando alguien... Solamente se puede poner, hay un criterio de jurisprudencia aprobado por la primera sala de la Suprema Corte bajo el rubro de reparación del daño. Es ilegal la sentencia condenatoria que la impone, aunque el monto correspondiente pueda fijarse en ejecución de sentencia de este. Pueden buscarlo como la jurisprudencia número 145-2005 de la primera sala. Ah, ok. Es un criterio y hay jurisprudencia más definida, pero sirve para ejemplificarles estas circunstancias. Ah, Se va a ver puede haber algún sustituto por el monto, vamos a pensarlo así, o por el tipo de daño causado, que puede ser una sustitución de una pena de prisión por trabajo a favor de la comunidad. Ajá, sí, eso Y puede acceder a este tipo de formas de sustituir la pena. Entonces, lo que se busca es hacer más humano la cuestión, ¿no? Sí, o sea, claro. Ustedes deben entender eso. Eso es lo que quiero que entiendan. Si hay circunstancias en las cuales nosotros como abogados vamos a pedir los millones, pero no se puede dar, no hay una reparación del daño. No hay forma de llegar a ello. Entonces, te vas a quedar chiflando en la loma, ¿no? Tu cliente se va a quedar molesto, inclusive hasta contigo, con el sistema judicial. Pero así está diseñado, ¿qué va a haber? ¿Verdad, licenciado? Así es. Ah, ok. Gracias. No, no es este. ¿Qué? El que tú decías es este, criterio para determinar el quantum de la reparación del daño en sentencia. Apúntale el número y búscalo por el número. Ya lo busqué, apareció este. Es 175459. Es este, acá está. Hay otro de la novena época. ¿Sí es ese? Es este. Ah, pues es ese. Ah, pues sí estamos viendo el mismo. Estoy diciendo. ¿Entiendes? Pero esas son formas de ver la óptica. Tenemos que individualizar la pena y las circunstancias que reinan en cada uno de los casos. ¿Sí o no, licenciado? Así es. Miren, nosotros podemos hablarle como sus maestros y decirles que el mundo es color de rosa, que la Constitución está bien bonita, que la reparación del daño, que el procedimiento abreviado, que esto, que el otro, pero con lo que te vas a topar allá afuera es muy diferente. Es una realidad diferente a la que vienen los libros, ¿de acuerdo? Y perdónenme que los desromantice, pero cuando lleguen a la práctica profesional, pues se van a topar con estos aciertos o desaciertos que tiene la justicia, que tiene el proceso, que tiene todo, ¿de acuerdo? No es para desanimarlos, todo lo contrario. Yo prefiero decirles la verdad, prefiero decirles, ¿sabes qué? El mundo no es color de rosa, pero tampoco es negro, ¿de acuerdo? Entonces, hay grises, es un matiz de grises al respecto de lo que nosotros estudiamos a lo que sucede en realidad. ¿Por qué? Porque así mismo como el teporochito, pues no tiene para pagar, pero se tiene que proteger como tal también él, o sea, la ley protege al imputado como a la víctima, ¿de acuerdo? Y por eso precisamente es que desde el 2011 se creó en tema constitucional los derechos que tiene cada uno, los derechos de la víctima, los derechos del imputado, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte? Los principios generales y los principios rectores que tiene el sistema penal. ¿Sí estamos en el mismo canal? ¿O sí estamos claros? Sí, listo. Perfecto. Sí, ese tipo de cosas se ve muy fácil para muchos abogados entender que dicen, no, le vamos a pedir todo, mire, va a ver, le vamos a quitar hasta, pero resulta que a la hora de la hora pues no le puedes quitar nada porque no hay nada.
También hay un tema ahí, ¿eh? Hay un tema ahí que se conoce como fraude, ¿de acuerdo? Si tú le prometes al cliente que le vas a otorgar cosas que no le puedes cumplir y se lo das por escrito, él te puede demandar también. Hay que tener mucho cuidado. Hay de todo. Sí, por eso. Nunca firme, mire, se tiene que hacer dentro de y siempre díselo, el juez es el que toma la última decisión. Si no, eso sí me acuerdo, Liv, que comentó cuando vimos en su clase la redacción ¿cómo se llama? Del contrato de servicio. Cuando uno presta un servicio a un cliente, y nunca se me ha olvidado eso de que si la persona, si el abogado le prometió la luna y las estrellas, se puede decir, pues ahí es cuando es válido, ¿no? Utilizarlo en contra de él, porque no cumplió lo que prometió. Pero de igual forma, él tiene la facultad de exigir la cumplibilidad o las obligaciones que tú contraíste o la promesa que tú hiciste a él. Víctor, levantaste la mano. Ok. Licenciado, una pregunta. Estaba levantando hace rato. Sí me queda claro lo que ustedes nos comentan, pero nada más para corroborarlo. Aquí en este caso, tomando el ejemplo que ustedes amablemente nos ponen de el indigente que cometió X delito, no tiene para la reparación del daño como lo establece la ley. Aquí quien va perdiendo va a ser la víctima o el ofendido, va perdiendo porque aquí hay una sustitución de pena, que es compurgarlo con trabajo social, con muchas cosas, pero a la víctima no se le repara nada. O sea, finalmente él va a perder o él va a quedar pues así de, pues, no hay con qué pagarte, se acabó. O sea, la persona no tiene, de acuerdo a la valoración que hizo el juez, va a haber una sustitución de pena por trabajo, por trabajos para la comunidad, por no sé, muchas cosas, pero él sale, en este caso estamos hablando de que él sale, nada más sería su ego de tenerlo, para eso vamos a llamarlo así, ¿no? Eso sería lo más que se podría sacar como víctima en un determinado momento. Pues sí, es lo más que se puede llegar a obtener. Desgraciadamente les digo, o sea, la ley lo pinta muy bonito, pero la realidad en México es que tenemos una cantidad asombrosa de gente que está en indigencia, o que pues no tiene para la reparación del daño, pero la justicia, en el criterio que acaba de comentar el licenciado, que es como tal aquí el criterio que nombró, ¿de acuerdo? Pues tiene que velar por ambas partes, ¿de acuerdo? Nos queda un minuto, regresamos con el mismo enlace, por favor. Recordemos que todavía no somos premium, pero lo seremos, entonces no se preocupen. Hoy regresamos con el mismo enlace para poder seguir hablando de las tertulias del derecho.